Voy a empezar a grabar la sesión. Listo. Bueno, para los que no me conocen, bueno, me presento, chicos. Gracias por aquí estar de nuevo. Me llamo Luis Arturo. Soy también miembro del comité organizador de este curso de neuroanatomía, el puente definitivo, por lo que esta es nuestra tercera reunión, nuestra tercera sesión de este curso, muy interesante, en el tema de cerebelo, mesencéfalo y cuarto ventrículo, por lo que contamos con la presencia de nuestro ponente, Carlos Ingapella. Él es estudiante de quinto año de medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, o UPC. Es miembro regular activo CPS Come. Es coordinador del hermano mayor CPS Come 2025 y 2026 y también asistente de podcast CPS Come. ¿Listo? Carlos, ¿te encuentras aquí con nosotros? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Hola, buenas Perfecto, noches, buenas Carlos. noches. Perfecto. Entonces la ponencia es tuya, Carlos. Ya, a ver, un momentito. Ya, listo. Me dicen si todo bien, todo en orden, todo se ve. Sí, todo en orden, Carlos. Ya, listo. Bueno, entonces, bueno, primero que nada agradecerles al comité organizador, a Arturo por la invitación en esta actividad, en esta ponencia, en la cual se va a trabajar básicamente la parte de neuroanatomía enfocada en cerebelo, mesencéfalo y cuarto ventrículo. Unas estructuras que vamos a darnos cuenta que embriológicamente están muy ligadas, funcionalmente también están muy ligadas y vamos a hacer un pequeño hincapié al final en el aspecto de la importancia en el enfoque clínico al momento de la evaluación en los pacientes en diversos escenarios. ¿Ok? Entonces, comenzando aquí vemos un poco la anatomía a grandes rasgos de estas estructuras que se mencionan, ¿no? Una imagen un poco más generalizada de todo lo que vendría a ser el sistema nervioso central en la parte más superior, en la parte del encéfalo. Sí, en todo lo que vendría comprendiendo el cerebro, las estructuras del tronco encefálico, el cerebelo en sí mismo. Y aquí en la mano derecha tenemos una imagen un poco más centrada en lo que vamos a estudiar en ese momento, ¿no? Enfocándonos aquí en el mesencéfalo, el cuarto ventrículo, que es un espacio perteneciente al canal ventricular por donde se va a circular el líquido cefalorraquídeo y posteriormente al cerebelo, una estructura muy importante que principalmente va a estar asociada al funcionamiento del equilibrio y coordinación de movimientos. Esta es otra imagen en la que podemos evidenciarlo con también un poco más de detalle. Sí, las mismas estructuras, mesencéfalo, cuarto ventrículo y aquí vendría estando el cerebelo. Y esa es una imagen radiológica que podemos utilizar como referencia para ubicarnos en uno de los estudios más importantes que se suelen realizar, como son los estudios de imágenes. Tanto tomografías como resonancias magnéticas son cruciales y fundamentales al momento de la evaluación de los pacientes. ¿Sí? Las tomografías suelen ser utilizadas más que nada en situaciones de primera instancia, en situaciones de emergencia, descartar diferentes escenarios de urgencia al momento de la evaluación inicial. Y las resonancias son un poquito más detallosas al momento de brindarnos las imágenes y sus estructuras con mucha mayor precisión. Entonces, aquí en esa imagen que se ha señalado adecuadamente con esos como subrayado, como resaltado, mejor dicho, vemos que en la parte roja encontramos el mesencéfalo, en la parte amarilla al cerebelo y este espacio negro que encontramos aquí en medio vendría siendo el cuarto ventrículo, las tres estructuras en las que nos vamos a enfocar en esta exposición. Y eso es lo que les mencionaba. Sí, el desarrollo embriológico, a veces nosotros no les prestamos tanta atención a estos apartados por un tema que consideramos no tan crucial al momento este, mm, de su análisis clínico, pero es fundamental. Muy brevemente recordar que la estructura del sistema nervioso central deriva de tres vesículas primarias que luego se dividen en cinco y de las cuales vamos a trabajar con las que son el mesencéfalo, sí, principalmente, y lo que vendría siendo el metencéfalo posteriormente, que también incluye la formación del cerebelo. Y entre estas vamos a encontrar el cuarto ventrículo. Estamos viendo que todo se desarrolla o todo se correlaciona estructuralmente y por eso es que también se ha incluido en una misma ponencia. Sin embargo, las funciones de las estructuras van a ser diferentes y por ende es muy importante reconocerlas individualmente para poder tener una comprensión adecuada de la importancia o de la implicación clínica que van a tener en diversos escenarios a futuro. Empezando con el cerebelo. Muchas veces, cuando recién empezamos en la explicación o en la comprensión de conceptos, tendemos a confundir muy fácilmente el cerebelo con el cerebro por la similitud en la pronunciación o en la fonética de ambos términos, pero hay que distinguirlos muy fácilmente en que son estructuras completamente diferentes, principalmente por el tamaño. Teniendo en cuenta la ubicación,
también, y el tamaño. Vemos aquí todo lo que vendría siendo el cerebro con los hemisferios, los lóbulos, etcétera, y aquí vemos un poco más abajo el cerebelo, más retraído. Entonces la ubicación está ubicada en la fosa craneal posterior y va a estar detrás del cuarto ventrículo, del puente y del bulbo raquídeo, en esas estructuras que hemos visto que forman como un pequeño triángulo, que es lo que vendría siendo el cuarto ventrículo, totalmente detrás del tronco encefálico. No, hay algunas literaturas que lo van a relacionar con el mesencéfalo también posterior a este, otras que no. Depende mucho de la literatura, pero de lo que sí podemos estar completamente seguros es que está detrás del tronco encefálico. ¿Sí? Va a tener conexiones directamente con las estructuras del cerebro mediante lo que vamos a conocer como pedúnculos. Sí, estas estructuras o esta conexión del cerebelo con el tronco encefálico son súper importantes porque en el sistema nervioso todo va a estar unido por conexiones nerviosas, conexiones neuronales, tanto para la transmisión aferente como la transmisión eferente de diversos impulsos, de diversos estímulos. Entonces, estas conexiones que se mencionan, conexiones cerebelo-troncoencefálicas o los pedúnculos cerebelosos, vamos a contar con tres, ¿sí? Vamos a contar con el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio, que vendría siendo el más grande de todos, el más visible, y el pedúnculo cerebeloso inferior, que también va a estar detallado. En el tema funcionamiento, sí, el superior que se encarga de conectar cerebelo con mesencéfalo es una vía eferente principalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que las acciones o los estímulos asociados a efectuar acciones van a ir principalmente por esta vía. Luego, por la vía principal que hemos definido como el pedúnculo cerebeloso medio, encontramos la conexión cerebelo-puente y van a ser básicamente transmisiones aferentes, transmisiones sensitivas para empezar a desencadenar o elaborar la comprensión de estímulos por una posterior respuesta. Terminando con el pedúnculo inferior que une cerebelo con bulbo raquídeo y donde van a pasar una combinación de ambas vías, tanto aferentes como eferentes. Sí, continuando, encontramos ya adentrándonos un poco más en la estructura del cerebelo en sí mismo, encontramos que cuenta con una estructura comprendida básicamente por lóbulos. ¿A qué nos referimos con lóbulos? Vamos a encontrar con el lóbulo anterior, que es ubicado en la superficie superior, dividido o separado de lo que vendría a ser el lóbulo medio, que es la estructura más grande o la estructura más principal dentro de los lóbulos, ¿sí? Separados por lo que vendría a ser la fisura prima o la fisura primaria y luego un poquito más retrasado, separado por la fisura úvulo nodular que encontramos aquí, encontramos el lóbulo flóculo nodular. Entonces, ¿para qué nosotros nos va a permitir tener esta comprensión de esta distinción de lo que vendría a ser el cerebelo, tanto en los lóbulos como los hemisferios que vamos a ver divididos por el vermis? El vermis que vendría a ser toda esta estructura central. Sí, a grandes rasgos, porque tiene subdivisiones, pero bueno, enfatizándolo, generalizándolo, mejor dicho, toda la estructura central, ese como tabique que vamos a encontrar centralmente en nuestro cerebelo, que lo divide en hemisferios derecho e izquierdo, y los lóbulos que lo dividen en porción anterior, media y flóculo nodular, ¿para qué nos va a permitir? Siempre en todo lo que vendría siendo la neuroanatomía, tendemos o existe esta dificultad de comprensión cuando tratamos de identificar con precisión la estructura con la función que se relaciona, porque hay que entender algo que es muy importante o algo que al menos a mí me facilitó bastante la comprensión al momento de estudiar ese tipo de temas. Lo que sucede a veces con la neuroanatomía en general es de que la estructura no es tan precisa como nosotros pensamos que es. Hay aproximaciones y estas aproximaciones pueden fallar por tema de centímetros o milímetros a veces, pero tener la comprensión de la estructura en general para poder identificar estructuras a grandes rasgos, lo que nos va a permitir es poder localizar alteraciones y asociarlas con trastornos específicos, que es lo que vamos a ver un poco más adelante respecto a la correlación que hay entre un sector con la interpretación o la asociación a alguna estructura y o función. Entonces, traten de no comerse tanto la cabeza con precisar todos los detalles de las estructuras que estudian, ¿sí? Hay escenarios donde sí, hay sistemas donde sí es necesario completamente hacer el detalle o el hincapié en cada una de las estructuras de las que se habla, pero en el caso de la neuroanatomía, debido a que es tanta precisión, lo que más a mí o como consejo les puedo dejar es de que se traten de enfocar en las estructuras más principales. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante de reconocer de la estructura principal del cerebelo?
división, hemisferios, derecho e izquierdo, separados por el vértice en medio, y luego tenemos la división por lóbulos anterior, medio y flóculo nodular, ¿no? Porque si vemos aquí esta imagen, vemos que hay língula, lobulillo central, ala, culmen, lobulillo cuadrangular, declive y un montón de estructuras que vienen siendo parte de estas grandes regiones que ya hemos mencionado. Entonces, comprender esto nos va a facilitar bastante porque tal vez no, ¿cómo se llama? A ver, tal vez no podríamos tener esta precisión que a veces nos gustaría tener al momento de estudiar algo, pero sí nos va a nos va a permitir ser mucho más prácticos y poder tener una respuesta mucho más efectiva para múltiples escenarios o múltiples situaciones. ¿Sí? Entonces, como pequeño hincapié que se hacía, lo más resaltante de esto que tenemos que tener ahorita en el cerebelo es estas divisiones que se han mencionado. Bueno, aquí hablamos un poco de las capas. Ya antes estábamos viendo el cerebelo únicamente por fuera. Ahora, si hiciéramos un corte y lo rebanáramos y pudiéramos verlo, la estructura por dentro, veríamos que tiene capas. Y estas capas son fundamentales porque son las que se van a encargar o las que van a contar con la presencia de células que van a permitir su conexión con las diferentes entidades del sistema nervioso central para poder llevar a cabo sus funciones de manera adecuada. ¿Cuáles son estas capas? Y vamos a irlas detallando poco a poco. Vemos aquí en primero lo que vendría siendo la capa molecular, una que se va a encargar o que va a contener células estrelladas y células en cesta. Sí, aquí vemos una imagen más histológica, pero esta imagen de referencia que tenemos a la mano derecha nos va a permitir, pues, enfocarlo un poquito mejor. De aquí, estas dos, o este primer sector vendría siendo vendría siendo la capa, molecular, y aquí es donde encontramos tanto las células estrelladas, ¿no? Las células estrelladas como las células en cesta. ¿Y qué es lo que resalta un poco de esto? Las conexiones. Vamos a ver que hay células que van a conectarse entre múltiples capas y otras que van a pasar a relaciones directas con la capa contigua, ¿no? Y eso es muy importante para poder entender un poco de las implicancias que van a tener al momento del estudio, al momento del análisis de estas estructuras. Luego tenemos a las células a la capa de células de Purkinje, que es esta central bastante delgadita, únicamente presenta estas células de Purkinje, que son células con extensión dendrítica, y esto es lo que le mencionaba, que habían algunas que contaban con una extensión a las dos capas contiguas, como pueden ser las células de Purkinje con las extensiones dendríticas hacia la capa molecular, y la prolongación axonal hacia la capa granular y a la sustancia blanca. Entonces, todo este sector o este axón que deriva de esta célula de Purkinje ubicada en su capa correspondiente, vemos que termina formando parte o dirigiéndose hacia los núcleos cerebelosos, hacia las fibras cerebelosas eferentes. Entonces, aquí vemos un poco de la correlación de la importancia que tienen la ubicación y la distribución de estas células al fin y al cabo en las diferentes capas del cerebelo al momento de estudiarlo. Y finalmente contamos aquí con la capa granular, que va a contar con células pequeñas en contacto sináptico con células de Purkinje. Y aquí vemos múltiples células que vamos a ir detallando, ¿no? Las células de Golgi, las células granulosas, que son algunas células que tienen algunas distinciones específicas, sí, que van a correlacionarse principalmente, como estamos viendo, con la capa molecular. Entonces, si tuviéramos que definir que alguna capa que tenga una mayor relevancia por el tema de conexiones, vendría siendo la capa molecular, porque de alguna manera u otra las células siempre pasan por ahí. Pero también la capa de células de Purkinje es la que tiene mayor nivel o mayor grado de extensión, comprendiendo la capa molecular y la capa granular correspondientemente. Y eso es un poco de lo que se les mencionaba anteriormente respecto a las áreas funcionales, ¿no? Vemos que teniendo aquí una pequeña imagen que distribuye un poco las áreas funcionales del cerebelo, empezando por la corteza del vermis. El vermis que habíamos definido como esta estructura central que nos facilitaba la distribución entre hemisferios, ya es la que se va a encargar de los movimientos del eje mayor del cuerpo. Nosotros, si pudiéramos referenciar a una persona, ¿no? El eje central, quitando la parte de las extremidades, todas las articulaciones centrales,
vendrían a ser parte de este eje mayor del cuerpo, tanto el cuello, los hombros, el tórax, el abdomen y las caderas. No es que tengan una función o una implicancia directamente relacionada con la contracción muscular para ejecutar movimientos, pero sí con la parte de coordinación. El cerebelo es una estructura muy asociada o muy característica por su enfoque o su principal prioridad y manejo en el aspecto de la coordinación de movimientos. Por eso algunas alteraciones que podemos ver por diversos fenómenos van a principal o va a predominar la alteración o la dificultad en la coordinación de movimientos, tanto sean movimientos finos o incluso llegando a movimientos mucho más generalizados como la acción de la marcha. Entonces, cuando vemos aquí que hay una correlación con algunas estructuras o algunas partes específicas del cuerpo, no se refiere tanto a que influyan en el aspecto funcional de la actividad, sino más al cómo se ejecuta esta actividad, cómo se ejecuta o cómo se lleva a cabo la coordinación para poder dar este movimiento en sí mismo, ¿no? Entonces, la corteza del vermis, habíamos visto que era la que se va a encargar de los movimientos del eje mayor. La zona intermedia del hemisferio cerebeloso, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que esta es el vermis, aquí la parte intermedia de lo que vendría siendo el hemisferio cerebeloso, tendríamos el control de las partes distales de los miembros, básicamente las extremidades, las manos y los pies. Y el área más lateral del hemisferio cerebeloso, las partes más lateralizadas van a ser la planificación de movimientos secuenciales y la evaluación consciente de errores del movimiento. ¿Esto a qué se refiere? Nosotros ya lo tenemos automatizado y por eso a veces no podemos o podemos no caer en cuenta, mejor dicho, pero todas las actividades que nosotros realizamos en nuestro día a día requieren una previa coordinación. ¿Tú crees que en una película van a poner toda su vida? No. Uy, creo que se... Ah, ya. Ok. Si hay alguna duda, alguna pregunta, prendan su micro o manden un mensaje, no hay ningún problema. Bueno, entonces, como les decía, la mayoría, o mejor dicho, todos los movimientos que nosotros realizamos en nuestro día a día tienen una coordinación previa que en algún momento ha tenido que estudiarse, por decirlo de una manera, pero que luego ya se vuelve una actividad mecánica y por ende ya no somos conscientes de la coordinación que estamos llevando a cabo para poderla realizar, ¿no? Entonces, esta coordinación o esta planificación de movimientos secuenciales, es decir, si tuviéramos que distribuir por pasos, si tuviéramos que una actividad separarla en pasos, ¿no? Lo va a encargarse el cerebelo, principalmente. Por ejemplo, por poner un ejemplo, digamos que tenemos o que vamos a empezar a lavar los platos. Nosotros a grandes rasgos sabemos que es abrir el caño, agarrar el plato, enjuagarlo y ya está, y así. Pero si nos vamos al detalle de la actividad, hay una coordinación entre acercar la mano, cerrar la mano, agarrar la llave, rotar la muñeca para abrir la llave, que caiga el agua con la otra mano, no con la misma con la que has abierto la llave, con la otra mano, agarrar el plato y así. O sea, hay una secuencia de movimientos que nosotros no caemos en cuenta por lo que ya está muy mecanizado, pero que esta planificación es llevada a cabo por el cerebelo. Por eso dentro de la evaluación en el examen físico del correcto funcionamiento del cerebelo se incluye movimientos de coordinación motriz en las partes o la coordinación motriz, mejor dicho, del individuo, del paciente, ¿no? Se le pide que haga múltiples ejercicios, más que nada son ejercicios con las manos, a veces con los pies, como que haga una coordinación, un ejercicio muy común de tocar las yemas de los dedos del primer dedo al quinto dedo, ida y vuelta en ambas manos, a veces simultáneo, a veces uno por uno. Y esto nos permite a nosotros evidenciar una correcta coordinación y planificación de movimientos en estos pacientes. Luego, en otros compromisos también vamos a poder ver alteraciones en la marcha. Estamos diciendo que esto no solamente evalúa el tema de la coordinación más fina, sino también puede llegar a comprometer la coordinación más gruesa al momento de realizar la marcha, y por eso algunas alteraciones en esta actividad, en esta marcha, se van a ver relacionadas con alteraciones en el cerebelo. Sí, entonces, para hacer un pequeño recap, tenemos que las áreas funcionales principalmente son tres: la corteza del vermis con el eje mayor del cuerpo, la zona intermedia de los hemisferios con las partes distales y el área más lateral de los hemisferios con la planificación de movimientos. ¿Y a qué nos referimos con la evaluación consciente de errores del movimiento?
Vendría siendo ese fenómeno en el cual se reevalúa cuando se está realizando una actividad erróneamente y uno cae en ese detalle. En ese momento en el que a veces, por poner un ejemplo más cotidiano, estamos haciendo algo y nos detenemos a pensar un momento en cómo planificar la actividad porque sabemos que mecánicamente la estamos haciendo mal, ahí también podríamos hablar de cierto grado de implicancia del cerebelo. Y aquí en el lado derecho, ya yéndonos un poco más a las diferentes conexiones o vías que van a estar este, involucradas, hablamos de los núcleos intracerebelosos, que vendrían siendo masas de sustancia gris dentro de la sustancia blanca que engloba al cerebelo y que tienen axones cuya salida va a ir hacia los pedúnculos que ya hemos visto su conexión principal va a ser con el tronco encefálico. El núcleo principal o el núcleo más llamativo o más destacable es el núcleo dentado, cuyas fibras van a dirigirse hacia el pedúnculo superior, pero no solamente encontramos con el núcleo dentado, sino también con el núcleo emboliforme, el globoso y el núcleo del fastigio. Estamos viendo que esta distribución de dentado, emboliforme, globoso y fastigio va de afuera hacia adentro, de la parte más lateral hacia la parte más central del cerebelo, haciendo este, un corte que nos permita verlo horizontalmente. ¿Sí? Vemos que aquí incluso estamos evidenciando la cavidad del cuarto ventrículo y aquí la presencia del tronco encefálico delante. Entonces, es como si se hubiera hecho un corte transversal a la estructura para poderla visualizar adecuadamente y podemos ver la distribución correspondiente de los núcleos intracerebelosos. De nuevo, dentado, emboliforme, globoso y núcleo del fastigio, cuya principal función o cuya principal importancia o relevancia recae en la conexión o en la conectividad de las diferentes vías que van a atravesarlos. Estas son algunas de las vías estamos mencionando. Contamos, como habíamos dicho, el cerebelo cuenta con fibras tanto aferentes como eferentes. En este momento estamos viendo las fibras aferentes, ¿sí? Y vemos que las que se relacionan o que las que van a relacionar cerebelo con corteza cerebral son tres principalmente. Córtico ponto cerebelosa, cerebro olivo cerebelosa y cerebro retículo cerebelosa. ¿Cuál es la forma más fácil de poder nosotros permitirnos comprender el detalle de las estructuras que atraviesan o se ven involucradas en estas fibras, en estas vías? Por sus nombres. Todas las vías a nivel del sistema nervioso central tienen nombres asociados a las estructuras que atraviesan, a las estructuras que pasan. ¿Esto qué quiere decir? Córtico ponto cerebelosa. Vemos que aquí la vía pasa por la corteza, ponto, va a bajar hasta el puente, ¿sí? Va a bajar esta vía, va a bajar hasta el puente, en los núcleos del puente, y luego decusa para dirigirse hacia la corteza del cerebelo, hacia la corteza cerebelosa. Luego, la corteza cerebro-olivo-cerebelosa, otra vía que vemos aquí, una vía que desciende, va ahora sí hasta las olivas ya ubicándonos en el bulbo raquídeo, la tercera parte del tronco encefálico, ¿sí? Y que vemos que es una conexión con ambos, con ambos núcleos olivares inferiores, y que estos luego se encargan de conectarse de nuevo, nuevamente con las cortezas cerebelosas. Y finalmente la vía cerebro-retículo cerebelosa, el mismo concepto, aparece en la corteza o pasa por la corteza, ¿no? Desciende hacia la formación reticular que vamos a encontrar a nivel del mesencéfalo y que luego hay una conexión bilateral con la corteza cerebelosa. Entonces, ¿cuál vendría siendo la función de estas fibras aferentes? Facilitar el control del movimiento voluntario, basado en estímulos externos y demás, o en la misma actividad de la corteza que permite tener una interpretación de todos los estímulos sensoriales que recibe, va a permitir que el cerebelo se encargue de coordinar y controlar adecuadamente los movimientos voluntarios. ¿Sí? Entonces, estas son las fibras que se encargan de conectar cerebelo con corteza cerebral, ¿no? Por el lado
De aquí tenemos a las fibras que se encargan de conectar las fibras aferentes del cerebelo con las estructuras espinales. Y aquí vemos más que nada lo que son fascículos. Fascículo espinocerebeloso anterior, el posterior, el cúneo cerebeloso y las fibras del nervio vestibular. Entonces, estas estructuras se encargan de la correlación o también de lo mismo de la captación de estímulos externos que van a permitir una interpretación ya no tan voluntaria, no tan consciente de los movimientos que se vayan a realizar. ¿Sí? Porque estamos hablando que no llegan a corteza, hay que recordar ese concepto tenerlo muy presente, que una vez que un estímulo llega a corteza es cuando podemos decir que ese estímulo es un estímulo consciente. Si no llega a corteza, no va a ser un estímulo consciente y podríamos hablar más de un efecto reflejo. Cuando te pinchas, o por ejemplo, si nosotros habláramos de que pisamos un vidrio, ¿no? Pisamos un vidrio, el movimiento coordinado vendría siendo la contracción muscular que nos permite a nosotros elevar la pierna o el miembro inferior que ha pisado, que ha tenido contacto con el objeto punzocortante. Pero a la vez tiene que haber una coordinación contrarreguladora en el hemisferio contrario o en el hemicuerpo contrario, mejor dicho, para evitar que haya una contracción similar y por ende levantemos ambas piernas a la vez y nos caigamos. Entonces, ¿por qué es importante esta conexión espinocerebelosa para eso? Para poder ejecutar adecuadamente los efectos reflejos en base a la recepción de estímulos externos. Pero que estos estímulos en ningún momento, al no llegar a corteza, no va a ser estímulos voluntarios, ¿no? Y aquí tenemos a las vías eferentes cerebelosas, que bueno, la comprensión de las vías, como yo siempre he pensado, es bastante amplia, pero vienen a ser siendo básicamente las estructuras que se ven involucradas en la conectividad de o por el paso axonal para permitir obtener efectos de respuesta. En este caso, las fibras eferentes, fibras de respuesta, y vemos múltiples, ¿no? La globoso emboliforme rubral, que van a pasar estas principalmente por los núcleos intracerebelosos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, la integración de todas estas va a permitir la ejecución adecuada de los diversos movimientos que hemos estado mencionando. Por ejemplo, aquí lo que habíamos estado dicho, aquí tenemos tanto unas tablitas de resumen de las vías cerebelosas, tanto las aferentes como las eferentes. En las aferentes, la corticopunto cerebelosa, que habíamos dicho la que conectaba corteza, puente y cerebelo, que se encarga de transmitir el control desde la corteza cerebral, y ahí vemos un poco de las estructuras que atraviesa, ¿no? Disculpen, ¿no? Que va a partir de los lóbulos, una integración de los cuatro lóbulos principales de la corteza cerebral, frontal, parietal, temporal y occipital, para dirigirse a los núcleos del puente y posteriormente hacia la corteza cerebelosa. También la cerebro olivo cerebelosa, que tiene un control también desde la corteza y demás, con una similitud bueno, con bastante similitud respecto a la vía anteriormente mencionada, y la cerebro retículo cerebelosa, que es la que habíamos dicho, que también va a tener un estímulo desde la corteza, pero su origen ya no va a ser tanto de los lóbulos, sino ahora de las áreas sensitivo-motoras, y que de nuevo va a pasar por las diferentes estructuras. Entonces, estas tablitas de aquí no son en sí mismas no son útiles si es que nosotros no las correlacionamos con las imágenes que nos permitan visualizar y tener un concepto más completo de qué es lo que estamos hablando. Porque si nosotros cerramos los ojos, pero nunca hemos visto esas imágenes, y les digo que es una vía que pasa o que nace de los cuatro lóbulos o que se conecta con los cuatro lóbulos a nivel cortical y que luego termina pasando por el puente y llegando a la corteza cerebelosa, pero no tenemos una referencia visual que nos permita clarificar esta idea, nos va a ser muy confuso. Entonces, por eso es muy importante acompañar no solamente estas tablas de resumen que nos brindan las bibliografías, con las imágenes que también nos permiten un apoyo visual. Y aquí, por ejemplo, vemos que muchas de estas respuestas eferentes que habíamos mencionado, ¿sí? Vendrían siendo lo que es una actividad motora ipsilateral en base al núcleo del hemisferio de donde nacen.
Sí, aquí no influye tanto la decusación o la decusación termina llegando al mismo punto en el cual es de que permiten esta correlación entre el origen y la estructura involucrada, ¿no? O el hemicuerpo involucrado, ¿sí? Y bueno, para enfatizar ahora con las funciones del cerebelo o el aspecto ya más, englobar un poco todo lo visto anteriormente de la neuroanatomía, que termina siendo un campo muy, muy, muy amplio, tenemos que en las funciones del cerebelo va a ser básicamente un centro de retroalimentación constante. ¿Cómo podemos entender esto? Todos los estímulos que nuestro cuerpo recibe por las diferentes vías de captación de estímulos que tenemos, ya sean o las más involucradas, los nociceptores auditivas, visuales o de propiocepción, etcétera, van a terminar desembocando en corteza. La corteza cerebral vendría siendo este centro de control donde se van a integrar estos estímulos para poder tener una interpretación adecuada. ¿Qué sucede? Que estos estímulos tienen que pasar por el cerebelo para tener un cierto grado de referencia de qué es lo que se necesitaría hacer para responder adecuadamente a este estímulo, ¿sí? Y que luego este mensaje pasa al músculo para tener esta ejecución adecuada. Viene siendo un centro como un pequeño bypass o una pequeña conexión entre lo que se quiere hacer y la acción en sí misma. ¿Sí? Entonces, el cerebelo, sus funciones principales vienen siendo el control del equilibrio, la planificación de movimientos y su coordinación y el mantenimiento del tono muscular. Eso que estamos diciendo, ¿a qué nos referimos? Que es justo eso, es esta integración entre lo que se quiere hacer y el cómo se hace. En medio tiene que estar siempre el cerebelo para poder llegar a una ejecución adecuada de lo que se busca. Si no, habrían movimientos muy descoordinados, habrían movimientos como el que les mencioné, en el que levantamos una pierna, pero por respuesta se levanta la otra y nos caemos. Ese tipo de situaciones podrían llegar a darse por esta incapacidad de nuestro cerebelo, de la ausencia de una estructura que permite esta planificación y coordinación adecuada. Y vi algo que a veces se nos pasa, pero que es fundamental también comprenderlo. Y es una estructura que a veces, bueno, que la vamos a ver mucho en todo el aspecto de neuroanatomía, que es el polígono de Willis, hablando de la vasculatura del cerebelo. Y dos arterias van a ser las principales. La arteria basilar, ¿sí? La arteria basilar y la arteria vertebral. Entonces, de la arteria basilar, vamos a salir con la arteria cerebelosa superior. Sí, de esta de aquí, de esta estructura, salimos con la arteria cerebelosa superior, que como su mismo nombre lo dice, se encarga de la irrigación del sector superior del cerebelo. ¿Ok? Y si no me equivoco, también tiene un cierto compromiso de irrigación con sectores del mesencéfalo. Y luego tenemos a la arteria cerebelosa anteroinferior, perteneciendo o siendo una derivada directa también de la arteria basilar, que es esta arteria cerebelosa anteroinferior, que va a conectarse con el sector anteroinferior y con la parte del puente del tronco encefálico. Y finalmente aquí tenemos de derivada ya de la arteria vertebral a la arteria cerebelosa posterior-inferior, cuya correlación viene siendo con la parte más posterior e inferior del cerebelo, valga la redundancia, pero también con estructuras del tronco encefálico, en este caso ya del bulbo raquídeo. Entonces, ¿para qué nos permite a nosotros conocer la vasculatura del cerebelo o cuál es la implicancia o la importancia de esto? Que nos va a permitir básicamente determinar lesiones en base a la afectación que tenga. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros sabemos o logramos, a ver, si nosotros logramos cuadrar la alteración o el compromiso o la manifestación de la lesión, si nosotros sospechamos de una etiología vascular, vamos a saber dónde buscar si es que logramos ubicar cuál es la región localizada a esta, ¿sí? En la parte del cerebelo, entonces, hemos definido estas dos arterias principales, tanto la basilar como la vertebral, con sus correspondientes ramas, sí, que es, bueno, como les comento, es importante tener su concepto, su comprensión, para poder así determinar
un poco la localización de las diferentes lesiones en caso de que el compromiso sea netamente vascular. Lo que me gustaría resaltar un poco del tema del cerebelo es la comprensión de su función. Una entidad o una estructura cuya función principal recae en la coordinación de movimientos. Em, ¿Sí? En la coordinación de movimientos con, con la finalidad de poder ejecutarlos de manera adecuada y prevenir cualquier tipo de descoordinación que lleve a una mala ejecución o incluso una lesión. ¿No? Porque también tenemos que tener en cuenta que esta retroalimentación es preventiva de lesiones o de injuria en algunas estructuras, principalmente musculares, por una mala ejecución o mala coordinación de movimientos que se pueda dar por una alteración en el cerebelo. Las manifestaciones principales que vamos a poder encontrar las vemos en este sector de acá. Sí, habíamos dicho antes que habían conexiones aferentes principalmente en tema del cerebro con el cerebelo, las corticocerebelosas, las espinocerebelosas, y también se habló de las vestíbulos cerebelosas dentro de estas aferentes, de estas vías, que no se hizo mucho énfasis por un tema de la precisión y demás, pero que también hay que tenerlo en cuenta por las manifestaciones. Entonces, para describirlas un poco así rápidamente, tenemos que las cerebros o las corticocerebelosas, o las que se encargan de conectar cerebro-cerebelo, estas lesiones que se producen en las conexiones de estas vías, van a afectar principalmente a la coordinación anormal de movimientos voluntarios ipsilaterales. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la coordinación se va a ver afectada, ¿en qué sentido? Por ejemplo, en la caída ipsilateral. Esta incapacidad de coordinar movimientos en el hemicuerpo afectado, sí, que va a desencadenar este tipo de caídas, este tipo de manifestaciones de desprendimiento. La disdiadococinesia. La disdiadococinesia es una manifestación en la que el organismo o el individuo tiene la incapacidad de coordinar movimientos precisamente. Movimientos secuenciales o secuencias de acciones se le dificultan muchísimo al momento de intentarlas coordinar. La dismetría, alteraciones al momento de la coordinación en la percepción de cómo es que se tienen que llevar a cabo. Estamos viendo que hay un patrón correlacionado en todo lo que es coordinación, que es lo que hemos visto anteriormente, y un temblor intencional que va a ser principalmente que el paciente al momento de intentar realizar una actividad va a tener un temblor muy significativo en esta, que nos va a llevar a sospechar de alguna lesión a nivel del cerebelo, alguna de sus vías implicadas, principalmente a nivel cortical. En la espinocerebelosa se dividen en dos, en las estructuras del vermis y las zonas intermedias. Las del vermis van a afectar, como ya hemos visto, a músculos troncales y extremidades proximales. Estas ataxias troncales o ataxias de la marcha, alteraciones que ya hemos mencionado a lo largo de esta parte del cerebelo, o también compromiso en la inclinación de la cabeza. Como habíamos dicho anteriormente, el vermis es esta estructura correlacionada con todo el esqueleto troncal. Todas las articulaciones o musculatura troncal se ven, por así decirlo, coordinadas por las conexiones procedentes o relacionadas directamente con el vermis. Las zonas intermedias van a encargarse de los músculos distales ipsilaterales, ¿sí? Como el ataxia a las extremidades, que es un poco lo que ya hemos visto, la disdiadococinesia, que esta dificultad en la coordinación, el temblor intencional o incluso con la hipotonía. Esta regulación en el tono muscular que se mencionó dentro de las funciones principales del cerebelo es también una manifestación importante a tener en cuenta al momento de nosotros sospechar de lesiones en este tipo de estructuras. No es la única, pero también es algo que podemos evaluar si es que lo vemos acompañado de otras manifestaciones como las que ya estamos mencionando. Y luego la vestíbulo cerebelosa, que cuenta con dos manifestaciones muy interesantes que son tanto el vértigo como el nistagmo. El vértigo es esta sensación de mareo al momento de uno ponerse de pie, ¿sí? Que son la estructura vestibular, la que se encuentra dentro del canal auditivo, esta comprensión o esta asociación, mejor dicho, con el par craneal vestíbulo coclear, ¿sí? Es la que se encarga un poco de regular la capacidad de equilibrio de las personas. Este vértigo es el que vendría siendo esta sensación de mareo, y el nistagmus es un movimiento involuntario de las pupilas de manera oscilante, ¿sí? Se mueven de un lado para otro continuamente, e incluso hay alteraciones en las que el movimiento o la dirección en la que se mueven nos puede indicar el lado de la lesión.
¿sí? Hay incluso nistagmos dirigidos hacia el lado de la lesión o contrarios a la lesión o circulares. Hay muchos, ya entrar en el tema de nistagmos es entrar también en un tema completamente aparte, hablando ya de lesiones o de manifestaciones de lesiones del sistema nervioso central, pero sí, también es una manifestación que vamos a ver asociada a lesiones en el cerebelo. Entonces, para enfatizar o para cerrar un poquito ya con las lesiones, principalmente caen todas en lo que es coordinación. Es lo más resaltante, esta dificultad en la coordinación, tanto fina como la didioicocinesia, o mucho más significativa como en la marcha o alteraciones troncales o en extremidades, son manifestaciones típicas, por decirlo de una forma, de un compromiso cerebeloso. ¿Sí? Ahora pasaríamos con el mesencéfalo, una estructura, la primera estructura que encontramos en el tronco encefálico, una estructura muy importante. Ya vamos a mencionar un poquito cuál es la importancia o el compromiso, la relevancia que tiene la estructura en sí misma. Para tener algunas nociones estructurales, aquí podemos ver algunas imágenes que nos van a servir de referencia. Encontramos que se encuentra cefálico al puente, se encuentra caudal al tálamo y ventral al cerebelo. ¿Qué quiere decir? En términos un poquito más sencillos, arriba del puente, abajo del tálamo y adelante del cerebelo. Punto. En inglés, muchas imágenes, porque también la bibliografía a veces suele estar en inglés, midbrain. Para hablar de mesencéfalo, hemos visto que dentro de las vesículas era una de las que derivaba de su vesícula primaria sin ninguna variación, ninguna subdivisión. Y sus funciones, aquí es donde vamos a tener el aspecto que a mi parecer es muy interesante y muy importante al momento de valorar en el aspecto del examen físico. El procesamiento de información auditiva y visual, la coordinación de movimientos oculares, la modulación de la función motora extrapiramidal, la conducción de tractos, la nocicepción y el estado de alerta. Sí, entonces vamos a ir detallando uno a uno estas pequeñas funciones para luego comentarles un poco más al respecto. Aquí tenemos una imagen de un corte nuevamente transversal del mesencéfalo con una división que va a estar dada por los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales vendrían siendo estos como pies o patas, por decirlo de una manera muy vaga, que tiene el mesencéfalo, ¿sí? En la parte, en la parte anterior, que nos va a permitir a nosotros poder identificarlos un poco. La parte más distintiva que nosotros encontramos son los colículos, que son tanto los colículos inferiores como superiores. Cuando es la vista posterior, vemos esos como abdomen que tiene el tronco encefálico en la parte del mesencéfalo, que luego que lo podemos evidenciar en esta imagen de aquí, ¿sí? Y la parte más anterior, que estos vendrían siendo los pedículos, ¿no? Los pedículos y los colículos. Ya, entonces, ¿cuál es la importancia o la relevancia de su diferenciación? Las estructuras. Siempre va a ser unas referencias significativas para poder identificar estructuras asociadas o cercanas a las mismas. Los pedúnculos cerebrales, ¿sí? En la porción más anterior. Y aquí vemos a la sustancia negra. La sustancia negra, que vendría siendo un conjunto de neuronas dopaminérgicas cuya implicancia se asocia con uno de los síndromes o enfermedades más conocidas o más populares, como es la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Por la ausencia de estas neuronas, pues esta sustancia negra tiene una función más que nada divisoria a nivel del mesencéfalo para separar, o sea, como referencia, ¿no? No tanto que su única función es esa, bueno, como referencia lo utilizamos para separar entre los pedúnculos cerebrales y el tegmento. La estructura del tegmento que nos va a permitir dar pie a la parte más posterior del mesencéfalo. Y el acueducto cerebral, que es el que pasa en medio, ¿sí? Este que pasa aquí en medio, para ser un espacio comunicante en el sistema ventricular entre el tercer y el cuarto ventrículo, que sí lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí vemos a los colículos inferiores. Habíamos dicho que hay una subdivisión o una división en, transversal entre colículos, tanto inferiores como superiores. Empezando por los de abajo, los inferiores, de nuevo aquí vemos la división. Pie peduncular, esta es la sustancia negra, y aquí tenemos el tegmento y luego el techo. No hay estructuras que lo unen tegmento y techo como una sola, tegmento separado del techo, etc.
¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante que tenemos que resaltar de la presencia de estas estructuras en la sección de los colículos inferiores? El tercer y el cuarto par craneal son los fundamentales del mesencéfalo o su origen real está ahí, ¿sí? Si les preguntan, siempre hay que recordar eso de la diferencia entre origen real y origen aparente, porque el origen real es donde se encuentra el núcleo a nivel del tronco encefálico para los pares craneales, y el origen aparente es la salida en la visión más externa, ¿no? Nosotros donde vemos que salen estas raíces de estos nervios, mencionados. Entonces, tenemos al núcleo del nervio troclear, ¿sí? Que son estos dos puntitos que encontramos aquí, adelante, bueno, anterior al acueducto cerebral, ¿sí? Cuya característica es la decusación al momento de la salida. Vemos que tanto el del lado derecho como el del lado izquierdo decusan y dan y rodean al mesencéfalo. Van a salir por debajo de los colículos inferiores, ¿sí? Y por eso es que es muy importante su identificación. El nervio troclear, ¿sí? ¿Cuál es su principal función? O también en otras literaturas o en otros momentos se ha identificado como el nervio patético, que para mi parecer es una forma mucho más sencilla de poderlo recordar su función porque nos permite vernos los pies, ¿sí? Mirar para abajo. Parte de los tres pares craneales encargados de la función motora de los músculos oculares, ¿no? El nervio troclear. Los núcleos mesencefálicos del nervio trigémino. El nervio trigémino o el quinto par craneal es uno de los pares más interesantes que podemos encontrar porque una estructura que cuenta con un núcleo muy grande, un núcleo que se extiende y tiene porciones mesencefálicas, pontinas y del bulbo raquídeo y bulbares, ¿sí? Hay que recordar también que estos núcleos, perdón, del nervio trigémino tienen un componente tanto motor como sensitivo. Y aquí es donde hay que hacer un pequeño hincapié para poder recordar esta parte. El nervio trigémino es fundamental para la parte sensitiva. Y como estamos asociándolo todo con los nervios, con los pares craneales encargados de los movimientos oculares, hay que recordar algunos reflejos. Algunos reflejos que nos van a permitir a nosotros evaluar la integridad del tronco encefálico en un paciente que esté en estado de inconsciente. Sí, uno de ellos, por ejemplo, podemos hablar del reflejo corneal, la irritación corneal que tiene, si no me equivoco, una contracción pupilar, un cierre también palpebral, etcétera. Algunos compromisos que pues se dan a un estímulo, ante este estímulo de la irritación corneal. Las vías del lemnisco medial, espinal y trigémino, que también son vías que van a pasar por estos colículos inferiores, la sustancia negra, que es lo que ya habíamos dicho de las neuronas dopaminérgicas y que se va a encargar en función del tono muscular y permite una conexión a nivel de corteza, médula, hipotálamo y núcleos basales. Y el pie peduncular en sí mismo, tiene como estructuras que pasan ahí principalmente los tractos descendentes que permiten una conexión de la corteza con la médula espinal, nervios craneales, puente y cerebelo. Vemos aquí que afuera de los núcleos, las estructuras que vemos o detallamos con mayor hincapié son aquellas que nos van a permitir conexiones principalmente a nivel de corteza con tronco encefálico con médula espinal. Aquí encontramos a los colículos superiores y aquí hay muchas más estructuras, muchos más núcleos que hay que detallar. El principal, el núcleo del nervio oculomotor, el tercer par craneal, uno de los que tiene mayor involucración a nivel de músculos extraoculares o extraorbitarios, se refiere, ¿no? Tiene, agarra más músculos, básicamente, ¿no? Y tiene la gran mayoría de movimientos. El cuarto permite ver para abajo, el abducens permite ver para afuera. Pero el tercero nos permite hacer la gran mayoría de movimientos, incluso tiene un compromiso leve a nivel del cierre palpebral. Entonces, el tercer par craneal, bastante, bastante importante. Acompañado del núcleo accesorio de Edinger-Westphal, que nos va a facilitar o va a tener un compromiso en la correlación en la respuesta contralateral al momento de los estímulos este, de las pupilas o de la fotorreactividad, de la reactividad a la luz, ¿no? De los estímulos, básicamente es cuando se estimula un par craneal y perdón, se estimula un ojo con la linterna, la reactividad a la luz,
y hay una respuesta contralateral, hay una involucración también a nivel del núcleo de Edinger-Westphal. El núcleo rojo, encargado de control de movimientos, aquí lo podemos ver con mayor precisión. El núcleo rojo, a ver si puedo hacer, no sé si puedo, ahí está, ya. El núcleo rojo que estábamos viendo aquí, un poco de lo que es la coordinación de movimientos, y aquí la formación reticular, que es para un estado que nosotros hemos mencionado anteriormente, que es importante también mencionarlo, con el sistema activador reticular ascendente o el SARA, ¿sí? A veces, no sé si ustedes ya hayan llevado, ay, perdón, no sé si ustedes ya hayan llevado el aspecto de estado de conciencia y demás, en las que se habla mucho de complicaciones a nivel del sistema reticular sistema activador reticular ascendente o del SARA. La formación reticular o sus fibras ascendentes son las que van a permitir la integración de múltiples estímulos de todo el cuerpo, principalmente estímulos visuales, auditivos, del cerebelo, de la misma médula espinal, hacia la corteza para su interpretación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Para qué nos permite? Es lo que va a permitir que el individuo se encuentre activo ante los estímulos externos. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes ya están yendo a hospitales o ya hayan pasado por esta evaluación en los pacientes de evaluar el estado de conciencia, ¿sí? Quisiera preguntarles, y por favor, si pueden responder en el chat, ¿cómo es o cuál es el paso a paso que ustedes tienen que hacer? O así muy resumido, ¿qué es lo primero que ustedes hacen para evaluar el estado de conciencia de un paciente? Así, lo primerito, ¿ah? Desde que entran a la habitación donde están hospitalizados los pacientes, ¿cuál es lo primero que ustedes harían? Si es que no lo han hecho, ¿qué es lo que harían? Y si es que ya lo han hecho, ¿qué es lo que suelen hacer? Glasgow, ¿ya? Respuesta ocular, Glasgow. Ok, sí, está muy bien, pero también hay que tener en cuenta algo que a veces nos salimos un poco de las escalas y demás de la memorización, que también el llegar y hablar directamente con el paciente nos permite a nosotros saber el estado de conciencia que tiene el paciente, la integración de la información que tiene el paciente, ¿sí? Cuando nosotros llegamos y saludamos, por ejemplo, buenos días, y hay pacientes que simplemente se te quedan viendo, se quedan colgados y demás, exacto, hablarle al paciente es fundamental para poder ver si él es capaz de interpretar la información que recibe y la información que percibe principalmente, ¿no? Entonces, ahí es donde el SARA o el sistema activador reticular ascendente tiene un papel fundamental. ¿Sí? Jorge, ¿levantaste la mano? Sí, con lo que se refiere a hablar del paciente también sería parte, ¿no? De la evaluación de Glasgow, de la respuesta verbal, ¿no? Claro. Podría. Y también el sistema reticular, tengo entendido que participa en el ciclo vigilia-sueño, si no me equivoco. Ujú. Sí, Ya eso. vamos, ya. Coméntame. No, eso eran. Ya, claro, perfecto. Entonces, sí, lo que yo les comento, esto de hablarle al paciente en sí entra en la clasificación de la escala de Glasgow. Hay que recordar que la escala de Glasgow contiene tres grandes pilares que son respuesta ocular, verbal y motora, ¿no? Entonces, todo esto es que a veces nosotros tendemos a ver que solamente en el momento de la evaluación estamos corroborando la información de nuestro paciente. No, solamente ahí le prestamos atención a su respuesta ocular, solamente al momento de empezar a evaluar Glasgow conscientemente evaluamos su respuesta auditiva y no están así. Desde el momento en el que ustedes entran a la habitación y ven y son conscientes de su entorno, ya están evaluando. ¿Sí? Y eso es algo que los quiero invitar a que sean muy curiosos, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, siempre estar en constante momento de, ah, mira, tal paciente no me volteó a ver. Ah, mira, tal paciente parecía que quería saludar, pero no le salía la palabra. Ah, mira, tal paciente está perdidísimo, ¿no? No solamente llegar y ya tener mecanizado la acción de, ok, empezar a hacer las preguntas, hacer la evaluación y demás, etcétera. No, a veces los pacientes, si no les comentamos que los estamos evaluando, es incluso mejor porque tenemos una respuesta mucho más auténtica, ¿no? Por ponerles un ejemplo que no tiene mucho que ver, nos estamos yendo un poquito del tema ahorita, regresamos para cerrarlo. La parte de la función de la frecuencia respiratoria no se les dice a los pacientes que se les está evaluando, porque pueden tender a quererla alterar para salir bien en la evaluación.
Entonces, entre menos nosotros le digamos qué su respuesta esperamos, la respuesta que nos den va a ser más auténtica y por ende nos va a servir a nosotros muchísimo mejor para establecer un diagnóstico preciso o establecer un basal preciso, que también es muy importante. Ahora, cambiando un poco la pregunta, siguiendo aquí ya con mesencéfalo. Digamos que nuestro paciente, ¿sí? Está comatoso, es un paciente inconsciente. Escala de Glasgow, no está intubado, pero está con la respuesta muy, muy, muy baja, no habla. Es un paciente que ya tuvo previamente una alteración o su basal ya incluía un problema al momento de la fonación, de la comunicación, pero no porque no sea consciente de la comunicación, sino que no puede hablar, mejor dicho, no se comunica y demás, está solo. ¿Qué es lo que ustedes evaluarían para evaluar el grado de compromiso de un paciente en estado de emergencia en esa situación en la que está comatoso? ¿Qué evaluarían? ¿Qué buscarían? Reflejos, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué reflejo podrías buscar? Así rápidamente, que lo hemos visto infinidad de veces en películas, a veces en series, cuando llegan pacientes así de accidentes con la... ¿Sí, Diego? La dilatación de la pupila. Perfecto, la dilatación pupilar y también la respuesta pupilar a la luz. ¿Esto qué nos va a hablar? ¿De un compromiso o de una integridad del tronco encefálico? Sí, así sin más, sin imágenes, sin pedir pruebas muy complicadas y demás. Solamente con una linterna, incluso puede ser la de su celular, si es que no tienen la linterna que se suele utilizar. Con el celular, evalúan rápidamente una respuesta y si ven una respuesta adecuada, podemos hablar de que el tronco encefálico está, de momento, está conservado. Obviamente, luego vienen los protocolos correspondientes en los que se sacan imágenes para ver un mayor compromiso de una manera mucho más detallada y demás. Pero si tú ves una alteración en ese examen inicial, en un paciente en el que no le puedes evaluar el Glasgow porque o es muy bajo o no te responde o por lo que sea, el tú conocer la ubicación de estos núcleos para poder saber qué estímulos o qué pares craneales estimular, te va a llevar a ti a tener un paso más para poderlo manejar de una manera mucho más adecuada, ¿no? Entonces, por eso es que se les hace tanto hincapié en este tipo de situaciones. No es tanto a veces aprendérnoslo porque ya en el mesencéfalo, cuarto, quinto, la parte sensitiva, perdón, tercero, cuarto, la parte sensitiva del quinto, ya. Pero ¿de qué me sirve saber eso? Ah, yo sé que si tengo un paciente y quiero evaluar tronco encefálico rápidamente, sé que el tercero lo puedo evaluar de tal manera. Sé que el reflejo corneal en el quinto, el mesencefálico, también está involucrado, ¿no? Compromisos, cuando vemos parálisis, vemos el séptimo, auditivos vemos el octavo, glosofaringio vemos, perdón, el hipogloso, el glosofaringio, la lengua lo vemos en el 12, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de situaciones es importante, por ende, la ubicación y el conocer dónde nacen estos pares craneales al momento de nosotros realizar la evaluación de nuestros pacientes. ¿Sí? No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. No, sí, todo ok, perfecto, continuamos. Si tienen preguntas, chicos, avisen. Yo la verdad es que a veces tiendo a irme un poquito muy rápido, así que si hay algo que quieren que se repita, no hay ningún problema, estamos bien de tiempo, así que sin ningún problema me avisan y se repite. Entonces, eso es lo que se les mencionaba. Está el nervio oculomotor, que es el tercer paracraneal con los músculos extrínsecos del globo ocular y también del párpado superior. El núcleo de Edinger-Westphal con el reflejo de acomodación y el reflejo de constricción. Y el núcleo y el nervio troclear con el músculo oblicuo superior, también extrínseco. Esto que habíamos dicho un poco recapitulando los nervios o los pares craneales principales a nivel mesencefálico. Sí, Jorge. Disculpa, de la diapositiva anterior yo tengo una pregunta que, bueno, ya me he tenido algunos días. ¿Hay alguna o qué relación tiene la formación reticular con el sistema reticular activador ascendente? O si es que tienen alguna relación. Ya, la formación reticular, las fibras ascendentes que pasen por esta estructura son las que forman parte del sistema activador reticular ascendente. ¿Sí? Muchas veces al momento de ver las estructuras en las imágenes tenemos que tener en cuenta que pueden ser o núcleos de donde nace o espacios donde pasan fibras que van a ser parte de un sistema superior.
Entonces, por eso, la relación que hay entre formación reticular y el sistema activador reticular ascendente es ese, que en la formación reticular, que es un segmento que vemos aquí, ay, perdón, bueno, aquí también, la región de la formación reticular, este segmento que logramos ver aquí un poco más en la línea media un poco del mesencéfalo, esa formación, por ahí van a pasar las fibras aferentes, las fibras ascendentes, van a ir, o sus funciones ascendentes son las que forman parte de la estructura en sí del sistema activador reticular ascendente, ese que permite la integración de los múltiples estímulos para poder mantener el sistema vigilia-sueño de una manera regulada y la respuesta a los estímulos externos de una manera más regulada. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Ya, listo, perfecto. Igual si tienen preguntas, no duden en levantar la mano. A veces me puedo ir, pero estoy aquí con la pantalla para poderlos ver con mayor precisión. Y bueno, en el último punto que nos compete en esta pequeña ponencia, que es súper resumida, como les digo, o sea, neuroanatomía es un mundo entero, es un tema entero, hay libros exclusivamente de neuroanatomía. ¿Sí? Es gigantesca la explicación. O sea, si nos entramos en el detalle del detalle del detalle, esto duraría horas, e incluso diría que en horas, en unas 3 horas no acabaríamos con el detalle del detalle, pero ahorita se le está dando un poquito de la información más fundamental para poderla integrar y lo más importante, a mi parecer, la integración clínica de esta información. ¿De qué nos sirve saberlo y cómo lo podemos aplicar? Ahora, en el cuarto ventrículo. Hay que recordar sistema ventricular. El sistema ventricular es esta estructura o este conjunto de estructuras por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Con la finalidad, pues, de mantener un balance, un pequeño balance que rodea las meninges, que pasa a nivel de la médula espinal, que inicia en los ventrículos laterales, luego pasa para el tercer ventrículo, luego el cuarto, etcétera, 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 etcétera. Este es el sistema ventricular. ¿Y por qué enfatizamos en el cuarto ventrículo? Porque es el que se encuentra entre el tronco y el cerebelo. No, eso que desde el inicio habíamos dicho, que era mesencéfalo, puente, bulbo, y atrás el cerebelo y en medio el cuarto ventrículo, ya. Por eso el énfasis en la asociación con las estructuras que hemos estado viendo el día de hoy. Sí, aquí vemos un poco de las estructuras un poco más detalladas. Vemos aquí al tercer ventrículo, vemos aquí al acueducto cerebral, y al cuarto ventrículo para luego distribuirse hacia el canal central. Pero el cuarto ventrículo tiene un aspecto o algo bastante, bastante interesante que vendrían a ser las diferentes estructuras, tanto inferiores como laterales, que permiten la circulación del líquido cefalorraquídeo. Vamos a entrar en detalle en lo que rodea al cuarto ventrículo. Lateralmente, en la porción más caudal está el pedúnculo cerebeloso anterior, en la porción más craneal, el pedúnculo, o se encuentra craneal al pedúnculo cerebeloso posterior y caudal al pedúnculo cerebeloso anterior. En el techo o la pared, ¿sí? Encontramos en la porción superior a los bordes mediales de los pedúnculos cerebelosos. En el cuarto ventrículo encontramos una estructura que ahorita no recuerdo con precisión el nombre, sí creo que no lo he puesto, pero es una estructura que lo vemos desde la porción anterior que separa o que permite, es como un pequeño rombito que separa o que permite la visualización un poco más directa al momento de ver la separación entre los pedúnculos cerebelosos. En la porción más inferior, el velo medular inferior, donde encontramos el agujero de Magendie. Y lateralmente encontramos a los agujeros de Luschka. ¿Por qué es importante ubicar estas estructuras? Porque normalmente los ventrículos anteriores mencionados, tanto los laterales como el tercero, tienen una única salida, una única circulación. Por ende, es más fácil ubicar una oclusión que vaya a generar un estado de hidrocefalia por oclusión, una hidrocefalia obstructiva. ¿Sí? En el caso de que se encuentre una alteración en alguna de las comunicaciones que intervengan, que permite o que genere un almacenamiento excesivo de líquido cefalorraquídeo. Pero en el cuarto ventrículo es un poco bastante más complicado. ¿Por qué? Porque el cuarto ventrículo tiene 3 salidas. Tendría que ser un poco salado para que se obstruyan las 3, a menos que sea una estructura bastante grande que obstruya las 3 a la vez. Entonces, por eso es que el cuarto ventrículo es un poco más complicado que encontramos este, mm, que encontremos estas
esas obstrucciones. Por eso es que las solemos ver bastante más en la porción de los ventrículos laterales. Ah, y aquí está lo que mencionaba, el piso o la fosa romboidal. Esta estructura que se encuentra posterior, en la porción posterior del cuarto ventrículo, que va a encargarse de estar colindando con la protuberancia y la mitad craneal del bulbo raquídeo. Es una estructura, un espacio básicamente delimitado, no tiene una función en sí ultra relevante, al menos no que yo me acuerde en este preciso instante, es más un reparo anatómico. Muchas veces estas menciones se hacen en base a reparos anatómicos. También recordar que del líquido cefalorraquídeo la importancia o la mayor relevancia viene en base a estos plexos coroideos, ¿sí? Estos plexos coroideos que son los que van a formar o, claro, permitir la formación del líquido cefalorraquídeo en sí mismo. Y ahora, aquí vemos un poco más de las imágenes que pues correlacionan o que involucran a todas estas estructuras, ¿no? Aquí vemos ya con más claridad el cuarto ventrículo, sí, la salida del apartado medial del foramen de Magendie, las laterales de los forámenes de Luschka y el canal central que va a continuar hacia la médula espinal. Y ahora bien, yo les pregunto ya para terminar un poco ya con esta ponencia, ¿cuál es la principal utilidad del líquido cefalorraquídeo en el aspecto clínico? ¿Cuál es su principal funcionalidad de estudio? ¿Para qué se estudia el líquido cefalorraquídeo? ¿Para qué hacemos las punciones lumbares? ¿Qué es lo que buscamos normalmente? ¿Alguna? A veces, sí, cuando se realizan estas punciones lumbares, es principalmente con la finalidad de establecer dos escenarios, ¿no? El diagnóstico y el terapéutico. Un equilibrio químico, claro, un aspecto infeccioso, algún tipo de infección en el líquido cefalorraquídeo, sí. Esas tres respuestas se asocian y se relacionan completamente. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos el líquido cefalorraquídeo, no vamos a ver únicamente si hay infección, si hay células infecciosas. También se ven tanto la glucosa como las proteínas. Porque recordemos que los compuestos químicos o las células, mejor dicho, de los glóbulos blancos se ven elevadas en procesos infecciosos independiente de la etiología. Pero dependiendo del agente infeccioso es que vamos a encontrar variaciones tanto en la glucosa como en las proteínas. Entonces, por eso es muy importante tener noción del líquido cefalorraquídeo. Y ahora bien, algo que se va a asociar mucho, ya para cerrar con todo lo que hemos visto ahorita, ¿por qué, por qué cuando vamos a hacer una punción lumbar, exacto, infección bacteriana de glucosa baja? Eso es bastante importante. Y algo que les dejo, este, de importante siempre revisar eso, la asociación entre algunos síndromes o algunas manifestaciones con los laboratorios de líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, en su líquido cefalorraquídeo, al momento de estudiarlo, tiene, si no me equivoco, glucosa normal, proteínas altas y células normales, si no me equivoco. Es una disociación albuminocitológica que es característica del síndrome de Guillain-Barré. Si no me equivoco, es así. Si lo corrijo, se lo mando a Arturo para que se lo reenvíe y se haga la corrección, pero estoy casi seguro que es así. Pero bueno, mi pregunta iba, ¿por qué nosotros, antes de realizar una punción lumbar para estudiar líquido cefalorraquídeo, siempre pedimos un estudio de imágenes? ¿Cuál sería la razón principal de hacer eso? ¿Alguna idea, alguna pista? ¿Sí, Diego? ¿No funcionar directamente algún nervio? Ya, sí, nos permite también tener cierta noción en el aspecto anatómico, pero cuando nosotros realizamos una imagen, una tomografía cerebral, a ver, Roberto. Ujú. Sí, Roberto. No sé si tenga algo en común, pero me parece que por si hay algún tipo de presión, no recuerdo el nombre, intracraneal, Ya. ya que si hacemos una punción, cuando hay una Ujú, presión, debido a esta presión, pues digamos que el encéfalo, el cerebelo, ujú. puede bajar, incluso puede salir hasta por el foramen magno por esa presión. Ya, perfecto.
justo por eso. Entonces, el estudio de imágenes es fundamental, aparte de otros estudios clínicos que no son de imágenes, otros signos, es fundamental porque al momento de nosotros retirar líquido del líquido cefalorraquídeo, hay que tener en cuenta que el cerebro está como que flotando, por decirlo de una manera, ¿no? Si le bajamos la cantidad de líquido, va a descender. Y si hay algo que está haciendo presión, un hematoma, una masa, lo que sea, que esté haciendo presión en el cerebro, en la cavidad intracraneal, en ese espacio que hay entre el cerebro y el cráneo y la pelota craneana, el cerebro va a bajar. Pero el cerebro no se va a obstruir. Lo que va a bajar principalmente es el tronco encefálico. Y el tronco encefálico en el foramen magno, como menciona Roberto, no cabe. Se va a atorar. Y si se atora, lo que se ve comprometido es el bulbo raquídeo y ahí fue, se fregó. Entonces, por eso, siempre que hablemos de líquido cefalorraquídeo, que hablemos, claro, la mediación, la herniación amigdaliana también, claro, siempre que hablemos de líquido cefalorraquídeo, siempre que hablemos de punción lumbar, más allá de memorizarnos que sí, que el estudio, que tal, que tal, que tal, que tal, es recordar que no se hace a ciegas. Muy importante. Nunca lo hagan a ciegas. Siempre, a veces algunos te van a decir, no, pero lo puedes solucionar por esto. Y sí, puede ser. Hay escenarios en los que no es necesaria la imagen o que a veces la imagen es normal y hay maneras de solucionar estos signos de hipertensión intracraniana sin necesidad de mayor estudio, de mayor procedimiento a nivel cerebral, sino tal vez con procesos más clínicos o más farmacológicos. Pero siempre es importante tener una imagen que nos asegure a nosotros de que si retiramos líquido cefalorraquídeo, el paciente no se va a herniar. Porque déjenme decirles que si se hernia, ahí quedó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a rescatar ahora de todo lo visto? Cerebelo, alteraciones del equilibrio y coordinación, principalmente eso. Paciente que llegue caminando mal, obviamente descartando aspectos toxicológicos, ¿no? De toxicidades por diversos fármacos, sustancias, lo que sea, que puedan generar esta alteración. Paciente completamente consciente, pero que camina mal, se coordina mal, hay mala respuesta refleja, etcétera, etcétera. Pensamos en cerebelo. Hay que estudiarlo, hay que ver qué es lo que sucede, porque hay un compromiso a nivel del cerebelo. No es muy frecuente, al menos yo en lo que he visto de pacientes hasta ahora en las rotaciones, no he visto mucho compromiso cerebelar, pero es importante tener en cuenta eso. Luego, mesencéfalo. Fundamental la presencia de pares craneales. Tercero, cuarto, parte mesencefálica del quinto, ¿sí? Fundamental con el aspecto de los reflejos, ¿sí? El SARA también para el estado de vigilia-sueño, el estado de alerta, ¿no? Y demás fenómenos. Fundamental conocer siempre eso, evaluarlos al momento de nosotros complementar con nuestras evaluaciones de las escalas que ya conocemos. La escala de Glasgow principalmente, no es la única, hay muchas, pero principalmente y la más común, la escala de Glasgow. Cuarto ventrículo, último sector del sistema ventricular antes de pasar al canal central ya en la médula espinal. Sí, importante la presencia del cuarto ventrículo, tiene pues las salidas de Mayendi, las dos de Luschka, el canal central, pero hablando ya un poquito del líquido cefalorraquídeo, lo fundamental, lo crucial, lo importantísimo siempre, tener imágenes para no hacer las punciones a ciegas. ¿Sí? Esto igual siempre lo van a ir repitiendo, siempre va a haber alguien en quien se puedan apoyar y esto es lo último con lo que a mí me gustaría, o los dos puntos con los que a mí me gustaría cerrar esta ponencia, que les agradezco primero que nada por toda su participación, ¿sí? Primero, no tengan miedo de preguntar. Nosotros, aunque no lo creamos, pasen los años que pasen, ya llevemos 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20 años, siempre va a haber alguien a quien podamos preguntarle si tenemos una duda. Sea un profesor, sea otro doctor, sea un compañero de nuestro mismo año, de años superiores, e incluso a veces también de años inferiores para recordar algún concepto un poco más básico. Siempre, siempre, siempre pregunten. No se queden con la duda. A veces quedarnos con la duda por el qué dirán o qué es lo que podrían pensar de nosotros nos termina perjudicando más de lo que nos ayuda en lo que nosotros creemos que nos va a ayudar, que es a conservar una buena imagen, una buena percepción por parte de nuestros compañeros. Siempre hagan las preguntas que quieran. Y si a ustedes les preguntan y no saben,
no se sientan avergonzados. Sí, se van a subir. No se preocupen, yo luego se las paso a Arturo para que se las pasen. Y si no saben, se sienten avergonzados, pues reconozcan que no sabemos todo y nada más hay que repasar. Y eso es el último puntito. No traten de evitar compararse con sus demás compañeros. Cada uno aprende a su propio ritmo, cada uno va a su propio ritmo, a su propia velocidad de aprendizaje y comprensión. No todos somos iguales, no todos aprendemos de la misma forma y por ende no es justo para nadie que nos estemos comparando entre nosotros, porque luego, pues, a veces nos puede perjudicar también mucho. Bueno, chicos, agradecerles por por su tiempo, por esta bonita ponencia. Me ha gustado mucho verlos bastante activos. Y nada, espero haberlos apoyado, que queden algunos conceptos claros para ahora y para después. Y ya si en algún momento nos cruzamos en alguna actividad entre universidades o en el hospital, pues bueno, nada, un saludo y bienvenido a todo. Muchísimas gracias y ahí está la bibliografía de donde se ha sacado un poco de todo lo de la exposición. Gracias, chicos. Gracias también a Arturo por la invitación. Gracias a ti, Carlos, de verdad, una excelente ponencia. Gracias también por la hermosa reflexión que nos has dado. Y sí, chicos, lo más importante es que cada uno está en su propio camino, cada uno, todo es un proceso, ¿no? Y bueno, al final la práctica es el maestro. Bien, entonces, antes de despedirnos, Carlos, no sé si existiría la posibilidad que pudieses prender tu camarita para tomarnos una foto con los chicos. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Pero Y no sé aparte, si no chicos, me sí, sí, deja. No me ok. deja. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Creo que no. Si no te deja, no te preocupes, no hay problema. Entonces, chicos, también a todos invitarlos, si alguno también quiere prender su camarita para tomarnos una foto para el recuerdo, ¿listo? Y ya eso. Y bien, ahorita yo también prendo la mía. Y bueno, entonces a los que no han prendido su camarita, chicos, agradecería, perfecto. Gracias a los que están prendiendo su camarita. Reaccionen con un corazoncito, con un likecito, con unos aplausos, porque Carlos, de verdad, se ha lucido con esta ponencia también. Carlos, ¿podrías retroceder unas diapositivas antes, por fin? Para ahí que quede la foto más chévere. Con la que más te ha gustado, con la diapo que más te ha encantado. ¿Eso? Ya, con Listo. eso, con eso. Listo, perfecto. Entonces, a la cuenta de tres, chicos, todos sonrían. Listo, y nos vamos a tomar una fotito, ¿ok? A la cuenta de uno, dos, tres. Perfecto. Listo, chicos. Agradezco mucho su tiempo. Y ahorita se va a compartir el post-test, así que tampoco no se me escapen todo aún. Ok.